Bueno, ahora sí estamos viendo todo. Entonces acá yo tenía un saldo de deudores de 150. Y al cierre del ejercicio el saldo de deudores es 1.850.000, o sea que el socio ahora me debe más. Entonces esta situación tiene incidencia en el API. Entonces la diferencia del saldo deudor, ahí está, mire, y el cierre del saldo deudor al inicio de la cuenta particular del socio, representa una salida de dinero de la SRL, que protege el activo monetario de la inflación, por lo que sería un ajuste dinámico positivo para la empresa. ¿Sí? Representa, vamos a poner acá, vamos a poner la palabra del apunte, un retiro de dinero, ahí está, de las SRL por parte del socio. Entonces recuerden que en ese caso, nosotros acabamos de ver ahí en el cuadrito del apunte cuáles son los ajustes positivos y cuáles son los ajustes negativos. Incluso yo la otra vez le dije que normalmente este es el ajuste positivo que más aparece en los exámenes. Ustedes tenían que aprenderse. Supongamos que me digan, ¿y qué tener? Por lo menos 2 ajustes positivos, 2 ajustes negativos de los dinámicos. Y de los activos computables ya sabemos cuáles son los más sencillos. Caja, bienes de cambio, créditos. Y después algún pasivo computable, previsión, provisión. Entonces, no, si por supuesto algunos tienen memoria fotográfica, pero los otros que no tenemos, tenemos que estudiar así paso a paso y bueno, aprendemos 2 o 3 de cada uno y ya está. No es que tengo que saber todo eso. Pero más que saber bien los ejemplos, también saber bien el tema del concepto del ajuste dinámico y del ajuste estático. Bien, vamos al otro. Bueno, acá vamos a sacar porque con los chicos con los anteriores hice de otra manera, con ustedes le estoy marcando la pregunta con amarillo para que quede mejor, así estamos haciendo y bueno, seguimos así. Dice, para liquidación del impuesto a la ganancia de una SA, se parte del resultado contable para llegar al resultado impositivo. Eso sí lo sabemos, ¿recuerden? Yo tengo el resultado contable histórico, es decir, aquel que no tiene el ajuste por inflación contable, y de ahí parto y comienzo a analizar todas las imputaciones que tiene ese estado de resultado contable a la luz de la ley de impuestos y de ahí voy armando los ajustes. Bueno, eso es lo que, fíjense que en la introducción le explica eso el profesor y ahí le dice así, para la liquidación del impuesto a la ganancia de una se parte del resultado contable. Bien, ahí vamos. Para llegar al resultado impositivo, realizando una serie de ajustes. Eso sería la explicación, está buena. Con eso ya se me dicen, ¿cómo se llega a la liquidación del impuesto en la SRL y en la SA? Con esos 2 renglones ya le contesté todo. Él lo hace introducción acá, dice, indique 2 ajustes que aumentan las ganancias o disminuyen la pérdida y 2 ajustes que disminuyen la ganancia o aumentan la pérdida, comentando el motivo. Nosotros hemos hecho varias de estas. Ahí está la respuesta igual, por supuesto. Entonces recuerden que hay 2 tipos de ajustes. Ahí vamos a aprovechar para repasar. Este vamos a poner verdecito. Hay un ajuste, ese que está con verde, que dice, se imputa en columna 2. ¿Por qué? Porque aumentan las ganancias o disminuyen la pérdida. O sea, si yo lo imputo en columna 2, quiere decir que me va a aumentar la base imponible, yo voy a pagar más ganancias. Por lo tanto, las deducciones son menos. Cuando dice disminuyen la pérdida, quiere decir que voy a imputar en la columna 2 las deducciones que no me permiten. Por ejemplo, acá puse yo les puse previsiones distintas a las deudores, o sea, ahí entraban todas las deducciones no admitidas, ¿se acuerdan? Entonces aquí dice previsiones distintas a las de deudor incobrable, son no admitidas. Por ejemplo, previsión para robo. Cualquier previsión para, también pueden poner previsión para despido. ¿Sí? Bueno, acá está otra, ¿ves? Ahí tienen otra, porque no la pongan junta, por una sola. Previsión para despido es una deducción no admitida. Ahí tenemos 2 ya, pero tengo varias puestas. Vuelvo a repetir, siempre les pongo muchas para que ustedes tengan amplitud y elijan la que les parezca que se pueden acordar. Por ejemplo, esto también. Pago de tarjeta a los socios. No se relaciona con la actividad. Acá hablamos de una SA. Acá estaría más. Pongamos, no se relaciona con la actividad de la sociedad. Listo.
deducción no admitida. De si yo pago la tarjeta de crédito. ¿Saben qué más puede aparecer? Bueno, sigamos. Pago de multa de AFIP. También les dije yo que no. Interés punitorio. Todo eso son deducibles en la contabilidad, pero en impuestos no. Costo de mercadería vendida impositiva que es menor que el costo de mercadería contable. Se imputa el excedente porque la pérdida impositiva es menor que la pérdida contable. O sea, yo calculo el costo de mercadería vendida. ¿Se acuerdan que yo les expliqué a ustedes? Yo aprovecho para hacerle acordar otras cosas. Nosotros vimos que es importante, sobre todo para el tipo Ale que pregunta, la evaluación de los productos que tiene una empresa que podían ser de reventa, que ahí entraba bienes de cambio, materia prima, materiales, o también productos elaborados. Nosotros vimos la forma en que se determina el valor de eso, la evaluación fiscal de esos productos. Eso, por ejemplo, acá si yo hago la evaluación fiscal y resulta que el costo de mercadería contable, el costo de mercadería impositiva es menor, entonces esa diferencia la tengo que poner en columna 2 porque quiere decir que yo voy a poder deducir menos dinero que cuando lo hice, que cuando la deducción que hice en la contabilidad. Y este otro dice ajustes que se imputan en columna 1, es decir, Luis, sí, te disculpa. escucho. Entonces, por ejemplo, en columna 2 iría todo lo que serían deducciones no admitidas, también, por ejemplo, los gastos personales, los quebrantos o pérdidas de actividades ilícitas, también irían ahí. Claro, No tiene nada que toda, ver. todo eso, todas las deducciones no admitidas, viste que yo les mostré a ustedes ahí en los apuntes, Sí, que sí. tiene un sector de deducciones no admitidas, sí, todo eso puede ponerlo también, Bien, bárbaro, gracias. pero ahí se puede dificultar un poquito, porque esas son deducciones no admitidas. Pero los gastos personales, ahí entraría este, por ejemplo, pago la tarjeta de crédito de los socios. También entraría, por ejemplo, pago de la cuota de universidad privada de los hijos de los socios. Pero no sería bueno que ponga ese quebranto de actividades ilícitas porque en la contabilidad eso tampoco se puede deducir. Entonces te pueden decir no porque, o sea, estas son deducciones que yo puedo hacer en la contabilidad, pero no en la parte impositiva. ¿Me entiendes? Ah, bien, bien, bárbaro. Ahí está. Buenísimo. Bueno, sigamos entonces. Ahora dice el otro grupo, ajustes que se imputan en la columna 1, es decir, disminuye la ganancia o aumenta la pérdida. Acá estamos al revés. Y bueno, y uno de sus compañeros me preguntó, yo le contesté, pero se la voy a poner acá para que también la tengan presente. También va a ir en la columna esta, vamos a poner la diferencia de amortización por hacer uso de la opción de venta y reemplazo, y de paso se lo voy a explicar si se acuerdan. Nosotros habíamos visto que había una opción de venta y reemplazo que se presentaba en aquellos casos en que el contribuyente había decidido que la venta del bien viejo la iba a afectar a la compra del bien de reemplazo. En ese caso, decimos que la amortización del bien, desde el punto de vista impositivo, va a ser menor, porque yo solo voy a poder amortizar el valor que surge de restarle al valor del bien, al valor de adquisición del bien, el resultado de la venta. Entonces ahí tienen la forma de ponerlo. La diferencia de amortización que se hace de amortización que se hace por el uso de la opción de venta y reemplazo. O sea, cuando yo uso la opción de venta y reemplazo, siempre la amortización del bien que adquirí para reemplazar el bien que vendí va a ser menor en impuesto que en la contabilidad. Bien, después tenemos acá, dice ajuste, que si ya tenemos los otros ajustes que se imputan, recuerden que yo le puse 7 acá, 6 en otro y así, ya no vamos a poner más, con la pareja esta pregunta ya la vamos a saltear porque ya la hemos visto varias veces, ahí tienen distintos ejemplos, 7 hay ahí, de esos 7 acá nos pedían, miren cuánto nos pedían, 2, 2 nada más, bien, dice ajuste que se imputan en la columna 1, es decir, disminuye la ganancia, aumenta la pérdida. Bueno, y acá le puse por ejemplo,
amortización impositiva de mueble útil es mayor que la amortización contable de mueble útil. Se imputa el excedente porque la pérdida impositiva es mayor que la contable. Recuerden que contablemente la amortización siempre es 10 años de bien de uso, pero impositivamente puede ser distinta por incluir el factor obsolescencia. Si se pueden acordar, les va a gustar a los dos profes. Obsolescencia quiere decir que el producto va a tener una vida útil menor porque va a ser reemplazado por otro producto más moderno. Porque yo le decía lo de las computadoras. Aparecen programas que son pesados, por ejemplo, para arquitectura, no se puede usar la computadora que usamos doméstica y de mayor capacidad. Bueno, el resultado de la venta de un bien, recuerden que también, que es cuando nosotros dijimos que contablemente no existe la opción de venta y reemplazo, pero impositivamente sí. En ese caso, contablemente yo al resultado de la venta del bien viejo, la declaré como ganancia, pero impositivamente no la declaro como ganancia porque la afecto a la compra del nuevo bien. Entonces, ese resultado de la venta va en columna 1, ya lo expliqué también eso. Bueno, acá al revés, costo de mercadería impositiva mayor al costo de mercadería contable. Se imputa el excedente porque la pérdida impositiva es mayor a la contable. Como ven ustedes, podemos poner la misma en ambas columnas, solo que en una decimos que la contable es mayor que la impositiva, entonces va en columna 2. Y acá decimos que la impositiva es mayor que la contable, entonces la diferencia va en columna 1. Bueno, los dividendos cobrados por participación en la SA del país. Los dividendos cobrados contablemente se imputan como ganancia, los dividendos se cobran de otra sociedad del país, pero acá en impuesto son no computables, o sea que no se lo imputa. Por eso es que lo ponemos ahí como columna 2. Ahí pusimos 4 y eran 2. Luis, en el caso de los no computables, de la ganancia no computable, ¿la única sería esa, el tema de los dividendos de las sociedades para otras sociedades o hay más? Sí, no, es la única que, o la podés poner también, podés poner así, pongamos una 5 para que haya, si recuerden que lo que pasa con los dividendos, también pasa con las utilidades. Podemos poner utilidades cobradas por participación en una SRL del país. También podemos poner, porque es el mismo tratamiento. Y ahí ponemos, son las dos únicas. Antes había varias, estas son las dos únicas, bueno, quedaron estas dos nomás. Ahí está. Una es si es la utilidad de la SRL o si los dividendos en la SA. Esta ya la hicimos, pero igual acá está resuelta. Decía, las sociedades simples, sociedades colectivas, sociedades de capital e industria, tributan por su ganancia en cabeza de los socios o en cabeza propia. Tienen opción en caso afirmativo bajo qué condición. ¿Qué diferencia puede señalar que existen de que se tributa en cabeza de los socios o en cabeza de la sociedad? Ya la hicimos. Esta dijimos que estas sociedades tributan en cabeza de los socios, según su BPP, que la opción era tributar en cabeza propia, pero la condición era que lleven libros y que mantengan la opción 5 años. Y la diferencia está en que acá está todo eso, yo le voy a leer la diferencia, lo otro ya lo vimos. Acá les puse la diferencia que también se le expliqué, pero esta es la parte más complicada. Y entonces, las colectivas, las simples, todas esas que no están obligadas a llevar el libro, tributan en cabeza de los socios. Pero tienen la opción de poder tributar en cabeza propia, siempre que, acá dice, siempre lleven libro y mantengan esa opción durante 5 años, contado a partir del año siguiente que decidan hacer uso de la opción. La diferencia que se puede señalar que existe entre lo que se tributa a cabeza propia y cabeza de la sociedad es que en cabeza de los socios se tienen deducciones que la sociedad no puede realizar. Acá le contesté de otra manera esta, para que vean que hay distintas formas. Por ejemplo, las deducciones personales, a su vez las alícuotas son diferentes. Cuando se tributa en cabeza de los socios se aplica la alícuota progresiva al artículo 94. Cuando se tributa en cabeza de la sociedad se aplica la alícuota 25, 30 o 35% según corresponda. O sea que eso yo se la expliqué y la detallamos en otra clase, por eso es que nos pasó medio rápido.
Vamos a la 6. Esta también ya la hicimos. Como ven, se repiten las preguntas. Dice, una persona humana que tiene una explotación impersonal debe practicar el ajuste por inflación. En caso afirmativo, incidiría el API que se practique en la justificación patrimonial de la persona humana. Dijimos también que el único caso que una persona humana puede aplicar el ajuste por inflación es que sea propietario de una explotación impersonal. Y bueno, eso dice acá, una persona humana que tiene una explotación impersonal debe practicar el ajuste por inflación por esa explotación. Incidiría el API que se practique en la justificación patrimonial de la persona humana, puesto que debe ser considerado como un importe que justifica incremento patrimonial. Y ahí podemos aumentarle, se imputa en columna 2. Ahí está. Nuevamente el fallo que ya lo vimos, ¿se acuerdan? El fallo Ruiz Guiñazú Magdalena, que era de lo vamos a leer de vuelta, que era de la periodista. Y de acá sale algo que es importante para una de las preguntas que le gusta hacer al profesor a Ale, ahora lo vemos. Este fallo le gusta a él, y bueno, pero esto lo preguntó Falco, por eso digo que se repiten algunas cuestiones. Fíjense acá, vamos a leerlo completo. Acá está más largo que lo vimos el otro día. La administración determinó el impuesto a la ganancia a una periodista al cuestionar las deducciones que efectúa en concepto de. Todo esto, todos estos conceptos, la AFIP le objetó a la periodista, dijo, no puede gastar, ella restó lo que gastó en indumentaria, en maquillaje, en restaurante, en obsequios profesionales y propina al personal técnico. Dice, apelado el decisorio, el tribunal resolvió revocarlo en cuanto a los primeros 4 conceptos y confirmarlo en los 2 últimos. O sea que indumentaria, maquillaje, restaurante y obsequios lo cambió y sí aceptó que no puede deducir propina al personal técnico, sí obsequios, dice profesional y el personal técnico. Nos faltó uno. Bueno, esperemos a ver, León. Dice, con respecto a los gastos de indumentaria y maquillaje, esperen que lo arregle esto, aceptó su deducción con respecto, dice, a los gastos de inventario y maquillaje, se acepta su deducción por relacionarse con el trabajo de periodista. Con respecto a los gastos del restaurante, se acepta su deducción por los comprobantes incorporados exhiben comidas simultáneas poco frecuentes de varias personas, lo que sugiere reuniones de trabajo y o negocios más que agasajos, a título personal o de sustento del contribuyente y su familia. O sea, acepta los gastos de inventario, acepta el de maquillaje y aceptan los gastos del restaurante porque como hay varias personas, no están comiendo sola ni están comiendo con la familia, están relacionadas con el trabajo. Con respecto a los gastos de obsequio, se acepta su deducción porque permite la creación de una imagen externa que facilita la realización de sus actividades y así obtención de ganancias. Por ejemplo, vieron cuando en los programas de televisión por ahí se invita a alguien y se le hace un obsequio, ahora no le dan ni agua, pero antes sí le daban. Dice, se impugna la deducción de gasto profesional y propina al personal técnico, en tanto la falta de elementos instrumentales conspira contra su admisibilidad. Máximo cuando el segundo de estos conceptos responde a más de una liberalidad discrecional en la disposición de renta. O sea que las propinas no son deducibles, recuerden. Y acá cuando habla de, acá lo mejora esto, miren, indumentaria, maquillaje, restaurante, bueno, obsequios. Y después, lo que, hasta ahí sí, pero acá dice que no le permite gastos profesionales. Acá me faltó, obsequios, y acá nos faltó una palabrita. Gastos profesionales. Sí, ahí está. O sea, los gastos profesionales y la propina al personal técnico, esos dos no se aceptan. Sí se acepta indumentaria, maquillaje, restaurante y obsequio. O sea, las propinas que le da, por ejemplo, a la maquilladora, o por ahí decir, bueno, un gasto profesional, no sé, me tomo un café con leche mientras espero que la publicidad, que termine la publicidad para seguir el programa, eso tampoco. Sí, esas reuniones de trabajo, todo eso. Entonces, las propinas, recuerden, no son deducibles, pero si yo cobro propina, sí están grabadas. Eso lo vimos también.
O sea, Ale no pregunta directamente de fallo, pero sí pregunta el tratamiento de las propinas. Yo se los di a ustedes en ese examen que hicimos de Ale, en uno de los exámenes que hicimos de Ale. Bien, recuerden que Ale tiene un solo examen desarrollado y después tiene todos los cuestionarios que yo fui extrayendo porque en los otros finales se repetían las preguntas. Yo necesito que traten de ver, que se acuerden lo que yo digo acá, o por ahí los que no están viendo ahora, que vean, porque por ahí me hacen preguntas que hemos repetido varias veces. Y bueno, y es como que no están, no están viendo, y si no están viendo, están dejando la posibilidad de rendir, creo yo, no sé. Bueno, podemos repetir, yo lo recibo las veces que quieran, pero estaría bueno si es que aprovechan. Dice, diferencia dando un ejemplo en cada caso, lo que es una ganancia exenta, una ganancia no gravada, una ganancia no computable y una ganancia desgravada. Entonces, acá empieza así. La ganancia exenta, ¿sí? Fíjense en que esto de la ganancia desgravada, yo no lo sabía, ¿no? No van a creer que yo también sé, yo cuando aparece algo nuevo lo busco, pero no es que yo sé lo que toman siempre, pero este me mató por dice ganancia desgravada. Y cuando, incluso ellos mismos, cuando ustedes vean, si ustedes ven el módulo, ellos le hablan de ganancia grabada, ganancia exenta, ganancia no grabada y ganancia no computable, no de ganancia desgravada. Y bueno, entonces me puse a ver y ahí les pongo el ejemplo y ahí van a entender ustedes también qué es una ganancia desgravada, pero nadie escuchó eso. No hay, no hay chance que me diga alguna que no, si yo, o por ahí yo veo en los grupos que dicen, no, yo estoy del módulo, ahí está todo. No está todo en módulo. Y después hay muchos que estudian de mis apuntes sin venir, por supuesto, porque, bueno, los que vienen ustedes los regalan, eso, pero ellos después dicen que han estudiado solo. No entiendo por qué esa. Pero bueno, es normal si somos los argentinos. Los triunfos son nuestros y las derrotas son de los otros. Bien, entonces las ganancias exentas son aquellas que no deben tributar porque así lo dispone la ley de ganancia u otra ley nacional. Por ejemplo, asignaciones familiares. O sea que esa es la exenta. La exenta dice, che, eso está grabado, pero hay otra ley nacional o la misma ley que lo exime del impuesto. ¿Sí? Entonces, asignaciones familiares. Podemos poner eh, pongamos otra, una perpide, pero yo le pongo otra, herencia recibida. Tampoco también está exenta. ¿Se acuerdan? Venta de títulos. Pero acá, por ejemplo, yo tengo que poner realizado por persona humana, porque si lo realiza la persona física, la persona jurídica está grabado. Entonces tengo que ser más claro ahí. Si pongo interés de título público, si pongo venta de acciones que cotizan en bolsa, todas esas son exentas, pero hay que agregar esta frasecita, ¿sí? Realizado por persona humana, porque acá no me dice que haga, ¿sí? No me dice que de la persona humana, de la persona física, es que diferencia la ganancia. Ganancia no grabada no está alcanzado por el impuesto, por ejemplo, venta de auto de uso particular. Esa es una ganancia no grabada, ¿sí? Puedo poner otra. ¿Esta casa habitación? Claro, ingreso como monotributista. Las importaciones, Luis. Sí, ahí, exacto, ponemos ya le ponemos esas dos. Pero recuerden, y me viene al pelo uno de los. Entonces ponemos importaciones, recuerden que la importación está no grabada. Y ahora vamos a aprovechar acá la de recién para explicarle eso. Entonces, la ganancia está no grabada cuando decimos venta de casa habitación adquirida antes del 1, antes del 1
del 2018, porque recuerden que si yo la adquiero después ya estaría acá arriba. Si yo vendí mi casa habitación, pero la adquirí después del 1 del 1 al 18, puedo ponerla como ejemplo, pero ya como una ganancia exenta, no como una ganancia no grabada. Y las desgravadas son, dice, ganancias que en casos particulares no se le cobra el impuesto correspondiente. Por ejemplo, el sueldo en relación de dependencia no tributa ganancia hasta el límite que establece la normativa. Eso sería una ganancia desgravada. O sea, yo obtuve una ganancia, porque nosotros decimos hoy, el trabajo en relación de dependencia es ganancia de cuarta categoría. Perfecto, pero hasta cierto monto está no alcanzada. Después, cuando supera el monto, ahí paga impuestos. Entonces serían las ganancias desgravadas. ¿Sí se entiende? O sea, yo creo que ahora, bueno, ahora con la nueva ley, creo que va a ser los solteros, o sea, si cobran el trabajo en relación de dependencia de un soltero, va a estar alcanzado el sueldo por el impuesto a la ganancia si supera el 1.800.000. Entonces, si el soltero este gana 1.500.000, sería una ganancia desgravada. O sea, esa ganancia que en algunos casos está agravada y en otros casos no lo está. Y las ganancias no computables son las que tributaron, acá lo voy a explicar mejor, el impuesto en una etapa anterior. Por ejemplo, utilidades recibidas en una SRL por parte de una SA del país, que es lo que hablamos recién. Bueno, ahí está, ahí tenemos espera un ratito. Ahí tenemos armado los ejemplos. Luis, Sí, en el caso de las desgravadas, que por ejemplo estás dando el ejemplo con un límite, podría ser el tema de las ventas de moneda digital, porque en el caso de las ventas de moneda digital están en el impuesto celular hasta el 15%, siempre y cuando superen los 450.000 pesos, algo así aproximadamente. ¿Estaría claro, dentro de no sí, grabadas? sí, ese sería otro ejemplo, es decir, venta de moneda digital cuando no superen el límite establecido por la normativa. ¿Es poner? Sí, lo ponemos. Pongamos así, otro ejemplo. Tenemos entonces venta de moneda digital. Igual que usted en los finales, usted no se tiene que acordar de memoria los importes, recuerde. Entonces, por ejemplo, acá ponemos venta de moneda digital. De eh, persona humana, por supuesto, ¿no? sí, 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 porque si no está grabado. De persona humana que no supere el límite establecido por la normativa. ¿Ese límite, profe, era el mínimo no imponible No o era un, coincidía el importe? no era un poquito más, che. No ahí está en Ah, el límite, no me acuerdo. Ya lo vamos a buscar después. Ya te aviso después que lo termine, lo busco y te aviso por la duda. Pero no hay que saberlo, pero está para uno, no para el examen. Ustedes cualquier cosa, cuando sepan de algo que tiene límite y ponen ese versito, este versito que está acá, y con eso zafan, digamos, de cualquier importe. Por ejemplo, que no supere el mínimo no imponible establecido por la normativa, establecido por la ley de ganancias. No lo tengo que saber al importe. Bien, entonces acá ahí tenemos las preguntas de... Acá tenemos entonces las preguntas de este final de julio del 2023. Ahora, que yo estaba seguro que la grababa todo junto, pero no aparece. Es que ahora le voy a abrir. Acá, ahora vamos a ver de salir acá y vamos a compartir el de Ale. Vamos a ir a hacer. Que este es de la misma fecha, o sea, los dos son del 7, ahora les comparto. Espera un segundito, yo voy a tomar un poco de agua y ya sé. Y este es de la misma fecha, miren, les muestro. Va, le voy a poner mismo. Ya salimos.
ahí está. Ven que este es el formato de Ale, yo lo pasé a Word, pero el de Ale, ahí vuelvo un segundito, 2 minutitos y ya seguí. Bueno, listo, ahí estoy. Bueno, entonces ahí quedó este que nos quedó pendiente. Recuerden que por las dudas, vamos, necesito que ustedes todos los que van a rendir sepan, por las dudas nos toca este personaje, hacer esto. Miren, lo voy leyendo, yo la verdad que no sé hacerlo, pero alguno de ustedes siempre le entiende al tema y por ahí lo puede armar en paso, primer paso, segundo paso, porque este Ale tiene esta costumbre, miren. Dice, el examen debe ser realizado en forma manuscrita, posteriormente digitalizado y subido a la plataforma dentro del tiempo estipulado de entrega. O sea que usted lo tiene que hacer a mano, tiene que llevar lapicera, hoja, él no lo hace en la compu, y después lo tienen que subir. Por supuesto, no tienen que, ustedes no pierdan el tiempo copiando las preguntas, ¿no? Directamente dice, bueno, para aprobar el examen debe ser respondido, ven, fíjese, 90 minutos. Entonces dice, desarrollar, y acá, este examen él lo hizo yo lo adapté, por eso hice adaptado para ganancia, porque este examen fue hecho, bueno, lo vamos a leer y ustedes se van a dar cuenta. Vamos a leer. Comencemos acá, dice, desarrollar todos los aspectos tributarios en relación a un contribuyente persona humana inscrito en el impuesto a las ganancias, desde el inicio de sus actividades que le brinda los datos que se describirán en el punto C, siguiendo los fines de la declaración jurada del mes de abril del año 2023. Deberá desarrollar explicando y justificando aspectos tales como en el impuesto a las ganancias, cuando correspondiera, gravabilidad, no gravabilidad, exención, momento de perfeccionamiento de la imputación. Entonces ahí uno se asusta porque no le están, parece que no estarían preguntando nada, pero sí, entonces recuerden, voy a volver a marcarle esto y lo vamos a leer juntos de vuelta, para ver que después cuando lo resolvamos decir, pucha, no le decía nada del otro mundo, y no, pero uno, vuelvo a repetirlo, se prepara y dice, no, el examen es teoría, y nos ponen cosas medio raras y ahí nos confundimos. Dice entonces, desarrollar todos los aspectos tributarios en relación a un contribuyente persona humana inscrito en el impuesto a la ganancia,
desde el inicio de su actividad, que le brinda los datos que se describirán en el punto C, siguiendo los fines de la declaración jurada del mes de abril del año 2023. Por ejemplo, ahí ya nos confunde porque la declaración jurada nunca... acá tendría que ser el mes de junio. Yo lo adapté, ahora me acuerdo. Porque recuerden que la declaración jurada se presenta en junio. Ellos lo puso mal el profesor porque este ya lo tenía hecho. Antes se presentaba en abril, ahora en junio. Bien. Entonces ustedes están por presentar la declaración jurada. Bueno, en el impuesto a la ganancia, y entonces acá él preguntaba, acá, nosotros nos interesa del impuesto a la ganancia. Gravabilidad, no gravabilidad, exención, momento de perfeccionamiento de la imputación. Bien, no se requieren cálculos, dice él acá clarito. Solo el desarrollo de los aspectos teóricos que requiere cada punto en base a los importes que se consignan. Datos del contribuyente. Y nos da el dato del contribuyente. Ingreso. Los importes de todos los casos corresponden y se consignan neto de IVA. Porque recuerden eso, que más que nada es para los net, siempre los importes van a estar netos de IVA, porque el IVA, recuerden que es un plus que se le cobra al cliente cuando se le venden los productos grabados por el IVA, pero eso el contribuyente lo recauda para dárselo a la FIP, o sea que no es plata. Bien. Entonces nos dice las actividades. Fíjense, esto, ya me acordé. Este examen yo lo adapté, porque este examen era de los del 99, plan 99, donde él le pedía no solo del impuesto a las ganancias, le pedía del IVA, si era monotributista. Yo solo, por eso ahora me acuerdo, porque le puse que hago tantas cosas que no es que tengo ahí como, dice examen final adaptado para ganancias. Yo lo adapté para que ustedes interpreten cómo puede tomarle este personaje. Dice, ingreso, lo importa en todos los casos, bueno, actividades. Fíjense, acá nos dice qué actividades realiza el contribuyente este. Dice, marquemos, pongamos negrita y en amarillo. Ahí está, si lo leen bien. Dice, todas iniciadas del 1 del 1 del 92, excepto el alquiler de inmueble. Contador público con ejercicio profesional independiente, sin oficina, trabaja de su casa, con actividad en Salta y Jujuy. Ahí tenemos una actividad, vamos a marcar una de las actividades. Bien. Entonces, o sea que esa es la actividad A, él es contador público. Entonces, van a ver que no es nada del otro mundo, pero bueno, cuando es nuevo, porque ¿qué nos pide acá? ¿Qué nos está pidiendo? Gravabilidad, no gravabilidad, exención, momento de perfeccionamiento de la imputación. Por ejemplo, acá, ¿qué sabemos? Dice contador público con ejercicio profesional independiente. Entonces sabemos de que esa es una actividad gravada, que es ganancia de cuarta categoría, que aplica el criterio de lo percibido. Por ejemplo, B, después dice B, docente de la Universidad Católica de Salta. También, eso lo vamos a poner en el mismo color porque es de cuarta categoría, trabajo de relación de dependencia, grabado, criterio de lo percibido. Eso sería lo mínimo que uno puede poner. Alquiler de inmueble, situado en la ciudad de Salta con destino casa-habitación del locatario. Él es el locador, recuerden, él lo alquila. Este lo vamos a poner otro color. ¿Y qué sabemos de este? Y bueno, que ganancia de primera categoría, se me imputa devengado en función del tiempo. ¿Sí? Todas son grabadas. D, dice, tiene inversiones en depósito en plazo fijo. Habíamos dicho que los depósitos en plazo fijos, el interés que generan los depósitos en plazo fijo está exento. Ponemos otro color para que separemos el exento. Pongamos gris, exento. Es titular de una empresa unipersonal, no lleva libros con actividad en Salta y Jujuy. Bueno, ahí nosotros sabemos que eso es, para la persona humana es ganancia de tercera categoría. Y se aplica el criterio de lo devengado. Pone otro color. Y socio gerente de una SRL, en la cual participa con el 50%. Entonces, la utilidad que recibe por esa SRL es ganancia de... Esa es ganancia, impuesto cedular, retención de pago único y definitivo del 7%. ¿Ven? Eso es lo que, por ejemplo, eso es lo que nos pide.
Fíjense en acá arriba, gravabilidad, no gravabilidad, momento de perfeccionamiento del impuesto. Ya está, ahí ya hemos contestado. Pero me imagino, cuando uno ve así, dice, ¿qué tengo que poner eso? Entonces, la A ponemos que es ganancia de cuarta categoría, se imputa por el criterio de lo percibido. Docente universitario, ganancia de cuarta categoría. Trabajo en relación de dependencia, ganancia de cuarta categoría, se imputa por criterio percibido. Alquiler de inmueble, grabado, ganancia de primera categoría, se aplica el devengado en función del tiempo, o devengado por lo menos. Tiene inversiones de puesto en plazo fijo, los intereses que generan esas inversiones, porque estamos en ganancia, recuerden. Los intereses que generan esas inversiones están exentas del impuesto a las ganancias. Listo. Es titular de empresa unipersonal, entonces ganancia de tercera categoría, la declara la persona humana, se aplica el criterio del devengado. Socio gerente de una SRL, decimos impuesto cedular, las ganancias o las utilidades que recibe están alcanzadas por impuesto cedular, retención del pago único definitivo del 7%, y ya está. Algunos chicos cuando rindieron este examen se dieron cuenta, otros no. Otros se asustaron en el solo hecho de ver un formato diferente, ya se asustaron, pero lo que yo les acabo de contar, que todo esto ya lo vimos, no es algo nuevo, no es que alguien inventó un impuesto a las ganancias, es lo mismo. Honorarios dice, por prestaciones continuas, acá nos pone otro dato, otro para que lo analicemos. Honorario por prestaciones continuas, bien, amarillito. Y nos dice facturados, ahí está, facturado en abril, 400.000 por trabajo en Salta, 300.000 por trabajo en Jujuy. B, percibido en abril, 500.000. Facturado en el periodo, esto era bueno, nosotros ponemos facturado, nos interesa el facturado. Bueno, recuerden que yo voy a imputar percibido, es el que nosotros tenemos que imputar como ganancia de cuarta categoría. ¿Por qué? Porque lo cobrado, facturado en el periodo de abril del 22, percibido en el periodo 2022, sí se lo contesté acá, es la respuesta, grabado, ganancia de cuarta categoría, percibido se imputa lo cobrado en 2023. ¿Por qué está contestado así? Porque acá el profesor dice, no se requieren cálculos. O sea, yo solo tengo que contestar. Bueno, yo se lo armé, me gustaría que ustedes prueben de cada uno después en forma particular contestarlo, y bueno, consulten el grupo si han puesto así, alguien que lo desarrolle y lo suba, alguno que habla de las actividades, porque en realidad si ustedes observan, en realidad no decía nada, esto no es que yo tenía que desarrollar, esto él me decía a qué se dedicaba, yo le fui aumentando a ustedes, pero acá está la explicación ya, ¿ves? O sea, por eso, estos honorarios se refieren a lo que es contador público. Acá no había que desarrollar nada, yo les fui contando a ustedes arriba para que se ubiquen, pero acá vamos a poner el verde, honorario de prestaciones. Entonces, declaro el percibido, ¿no? Sobre el 2023. Fíjense, acá está sueldo bruto y otro concepto remunerativo. Dice, sueldo percibido en abril, percibido en el periodo de abril del 22, marzo del 23, 1.800.000, percibido en el año 22, 1.600.000. Acá, si ustedes tienen que poner número, tienen que poner lo percibido en abril y la parte que nos corresponde de cobrar en marzo. Pero contestamos lo mismo que arriba, grabado, cuarta categoría, criterio percibido. Entonces acá arriba, vuelvo a decir, no había que hacer nada, solo yo les mostré las distintas actividades y acá nos detallaba los valores. Pero no hay que hacer cálculo, hay que poner más qué imputarían. Entonces ahí contestamos, ¿ves? Alquila un departamento destinado a alquiler, dice. Bueno, acá estaríamos ya. ¿Qué color le pusimos a este? Luis, Sí. ¿sería tan amable de volverme a explicar el 2 de los honorarios? O sea, Estos son los que. Esto no se hace nada. Esto yo les conté cómo era lo mínimo que tenían que saber. Después acá está en honorario, sí. sí, Honorario como contador es ganancia de cuarta categoría, entonces voy a imputar por el criterio percibido. percibido.
exactamente. Y ahí dice facturado en el periodo abril 2022, eso no, porque es por el percibido. Y percibido en el periodo abril 2022, No sí, pero importa ya... eso. ah, Cada vos te importa lo que vos percibís en el 23. en el Nada, 23 exactamente. Por eso no lo tendríamos que tener en cuenta, porque son del periodo 2022. a este no, pero a este una parte sí. Pero no entiendo, no tenés que saber los números. No te pide que le digas cuánta plata, sino, ¿qué imputarías? Exacto. Si vos tuvieras Ah, que, perfecto. ¿entendés? Ahí es Imputa, donde exacto. Bien, bien, vos, bien. si te pediría cuánta plata, que no te va a pedir, pero yo te lo puedo explicar, no hay ningún problema. Yo tendría que imputar estos 500.000 pesos Exacto. más, tengo que, pues, por ejemplo, de abril al El 22, proporcional, perfecto, el proporcional del 2023. Lo que claro, percibe el 2022 no, porque ese está en la declaración del 2022. pero no, vuelvo a repetir, no te hace falta, primero que va a perder tiempo, después que le podés errar, y que acá el profesor dice, no se requieren cálculos. Perfecto, perfecto. Entonces vos solo pones, vos contestás lo que él te pide y ya está. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos acá. Dice alquiler, este lo ponemos con Perdón, yo me quedé colgado con el 3. sueldo bruto. Exacto. Sí. ¿Es algo que querés que lo vuelva a ver? A ver, quiero terminar Bueno, de ver la respuesta. A ver, grabado ganancia cuarta. sí. Es lo mismo que lo anterior. Vieron que es muy sencilla la respuesta, uno duda a veces, pero es eso nada más. Claro, está bien, está bien, está bien. ¿Me entendés? Porque si no tendría que hacer como dijo recién, proporcional a marzo, de enero, febrero, marzo del 23 y sumarle lo de abril, que esos muchos se han puesto a hacer eso en este examen. Pero el profesor no pedía eso, pedía acá, por eso le ponen, no se requieren cálculos, solo el desarrollo de los aspectos teóricos, que requiera cada punto. ¿Y qué me requiere acá? Grababilidad, no grababilidad, exención, momento de perfeccionamiento de la imputación, nada más. Entonces acá decimos grabado, ganancia cuarta, grabado, ganancia cuarta, criterio lo percibido, se imputa en cobro. Entonces ahí pusimos si está grabado y el momento de la imputación. ¿Me entienden? Pero yo me imagino, ustedes ven Pero, todos los números, sí, profe, una sí, consulta. Cuando, para interpretar, ahí en el punto 1 donde nos dice que es contador, creo que trabaja en relación de dependencia, nosotros ahí tendríamos que ir no, nada, poniéndole... no, 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 Ah, no, eso sería el es- dato para que eso es el nosotros... dato. Si yo le decía a Ah, ustedes que si ok. querían práctica aparte, esto es dato nomás, Sí, pero ustedes pueden practicar o sea mental, ubicarse bien cuál es cada cosa. No, no, este es dato. sí. Después vamos al C. El C dice, por eso hay que leerlo completo por la duda del examen, si toca algo de este, C. Y yo tengo el otro que nos falta, que es que tomaron a los chicos en el 2023, porque yo le hice practicar esto y después a ellos le tomaron uno de este tipo, pero más o menos nomás les fue, por eso es que cualquier cosa me preguntan. Alquiler un departamento destinado a alquiler de abril de 2023. Importe de alquiler 100.000 mensuales a pagarse por mes adelantado el día 10 de cada mes. Al inicio del contrato percibió el mes de depósito. Bien, pero acá, no, acá está faltando una partecita. Entonces nosotros sabemos que el alquiler de depósito dice grabado, ganancia de primera categoría, criterio de lo percibido. No, está mal esto. Criterio de lo devengado, Devengado. en función del tiempo, incluso sería más exacto. Porque si lo Luis, cuando estás hablando del devengado en función del tiempo, porque o sea, es devengado, pero el devengado en función del tiempo sería una excepción del devengado, así como claro, porque yo le expliqué, claro, lo que pasa es que ellos dicen devengado, pero cuando le toman el examen quieren que pongan devengado en función del tiempo. bien, bárbaro. Pero en principio es como que serían excepciones del devengado. Una en función del Claro, tiempo, otra en el exigible y después el otro en las obras públicas de más de 5 años. sí, 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 perfecto, ahí está. El alquiler percibido, esto es importante entonces. Hasta acá está bien, se entiende esa primera parte. Grabado, ganancia de primera categoría, criterio de devengado en función del tiempo. Bien. Pero acá nos inicia, nos da otro. Dice, al iniciar el contrato percibió el mes de depósito. Entonces, el alquiler percibido por adelantado es un pasivo para el propietario del inmueble. No es una ganancia.
Se vieron que cuando uno alquila, por ahí cuando uno alquila, le piden el mes adelantado, que para cubrir futuros problemas de solución, bla, bla, bla. Ese mes adelantado, extra, que no hace al alquiler, es como un pasivo para el que lo cobra, porque le pagaron por adelantado, algo que no sabe si lo va a usar incluso. Entonces, yo solo voy a imputar la ganancia de el correspondiente al alquiler. Los importes no me pide que lo analice, entonces no lo ponemos. Ahí está. Ese es el 4. Vamos al 5. Fíjense en todo lo que pone en el 5. ¿De qué color lo puse al 5? Ah, gris. Bien, vamos al 5. ¿Qué nos dice el 5? El 5 nos dice interés de plazo fijo, percibido en abril, 100.000, devengado en abril, 80.000. Percibido en el periodo, y eso, nada, yo no tengo que que es exento. Entonces acá, incluso yo le amplié un poquito, pero no haría falta, pero lo podemos poner también, dice, plazo fijo en peso exento. Los intereses del periodo que se liquida se imputan a la justificación patrimonial en columna 2 como un concepto que justifica incremento patrimonial. Pero según lo que dice él, yo tendría que poner los intereses de plazo fijo están exentos. ¿Va? Pero me pregunta la imputación, por eso le aumenté, que recuerden que todas las ganancias exentas y no grabadas van en la justificación patrimonial, que es la tercera parte de la declaración jurada, en lo que corresponde a conceptos que justifican incremento patrimonial. Bien, ahora vemos ingreso de la empresa unipersonal. Fíjense, yo me imagino rendir esto solo y uno entra a ver tantos datos y vos después hacer cálculo, aunque el profesor diga que no, ¿me entienden? Esto lo pusimos de LIDA nosotros. Bien. Ve que dice devengado en abril, el importe no incluye anticipo, que fijan precio, devengado en el periodo. Nada, grabado, ganancia de tercera categoría, criterio de devengado, se imputa los devengados en 2023. Listo, ni siquiera lo tengo que analizar. Porque si no me entro a marear acá, dice devengado en abril, 300.000. El importe no incluye anticipo, que fijan precio por 50.000. Devengado en el periodo de abril, 3.600.000. Devengado incluye la venta de un bien de uso. Nada, en ganancias, nada. Sí, habría que hacer un análisis más detallado si fuese IVA, porque este es un examen que yo lo adapté cuando él le tomó a los del plan 99, que daba 1 hora y media para que hagan el análisis en ganancia, en IVA, en monotributo y en convenio multilateral. Bien. Después, ingresos provenientes de la SRL. Recuerden que acá, a ver qué pusimos acá. Ingresos provenientes de la SRL. Bien, vamos a cambiar los colores para que no se confundan. Esta estaba lila. Por supuesto que era más largo el examen si nosotros le incluíamos los otros, ¿no? Ingresos provenientes, gris. Bien. Entonces acá nos pone ingresos provenientes de la SRL. Como socio administrador asignado en abril. Venta de la SRL, venta. ¿Sí? O sea, honorarios. Y les cuenta las cosas que hace la SRL, no me interesan los honorarios nada más. Y fíjense en cuál es la respuesta. Grabado, cuarta categoría, excepción al criterio de lo percibido, se imputa en el periodo en que se celebra la asamblea de asignación individual. Pero por supuesto que para ustedes es complicado, porque ustedes están acostumbrados que le digan cuándo se imputan los honorarios. Entonces yo digo, bueno, la persona humana debe imputar los honorarios en el periodo en que asigna la asamblea. Es una excepción al criterio percibido. Bueno, pero eso lo mismo le está preguntando, pero en vez de preguntarle teóricamente cuándo, le pone todos esos datos y ahí tiende a confundirse. Luis, Sí, al final siempre se imputan en el periodo donde se realiza la asamblea para asignar de asignación individual de honorario.
Porque dice, Ese para la persona humana que cobra, no para el que paga. bien, para el que cobra es siempre, o sea, Siempre. haya sido dentro, antes del vencimiento de su declaración jurada. No. Es que ellos, claro, cuando vos tenés en cuenta la asamblea y el vencimiento de la declaración jurada es para la persona jurídica que lo deduce. Acá no, acá directamente cuando lo declara nada más. Eso es todo. Ah, bien. Bien. Pero, por ejemplo, en el caso de que vimos nosotros, que en las otras preguntas nos pedía qué pasaba si se le había asignado menos ese excedente, se consideraba, se acuerdan, disposición de fondos a favor del tercero. Pero ese era, cuando pregunta eso, acá pregunta simplemente lo básico. Pero vuelvo a decir, lo difícil es que le pone muchos números y ahí uno se asusta. Fíjense, ahora vienen los gastos. Vamos a poner verde porque se relaciona con el contador. Dice, gastos y otros egresos. Actividad del contador, compra de papelería y utilidades, compras. IVA calculado, compra en el periodo de abril, compra en el año 100.000, deducible cuarta categoría, criterio de lo percibido, se deduce lo pagado y acá le tenemos que aumentar en 2023. Y eso es todo. Vuelvo a repetir, parece corto, pero si la respuesta era más corta si yo hago solo ganancia que el enunciado. Ustedes siempre lean bien las consignas. Acá dice clarito, vuelvo a mostrarle, no se requieren cálculos, o sea que no hay que hacer cálculos. Solo hay que resolver lo que el profesor pide. Bien. Y ahí tenemos gasto. Bien. Entonces ahora vamos a los sueldos brutos. Entonces acá tenemos deducible, criterio percibido, actividad docente. Compra de papelería. Seguimos en verde. Acá nos dice todo lo que compró. Compra de papelería, compra responsable inscripto, compra en el periodo, compra en el año 2023. Entonces, deducible igual que el anterior. Deducible, criterio percibido, se deduce lo pagado en 2023. Profe, Luis, Sí, pero ahí cuando deducen el tema de docente, lo que es material didáctico, ¿no es que puede deducir hasta el 40% del mínimo vital y móvil? ¿Puede ser o estoy equivocado? no. No. La actividad docente, compra de papelería, sí. Compra el 40% del mínimo no imponible. Sí, yo tenemos que aumentarle eso. Porque se deduce hasta el 40% del mínimo no imponible, acordate. No entra acá el salario mínimo vital y móvil, no, sino 40% del mínimo no imponible. Que sí, quise decir mínimo, no ¿Está imponible, bien? perdón. Sí, ahí está perfecto. Y después dice sueldo bruto y otros conceptos remunerativos. Recuerden que acá estamos hablando, cuando empieza acá, tienen que tener cuidado porque dice gastos y otros egresos. O sea que todo lo que comience a hablar de acá, hacia abajo, se relaciona con los gastos. Ahí te lo vamos a remarcar. Porque si no, por ahí vuelven a leer sueldo y ahí dicen, ¿cómo es el sueldo? Acá se refiere al sueldo de los empleados, ¿sí? Ya les muestro. Gasto y egreso. Compra de papelería, actividad docente, tiene razón, pues no hablaba ya ¿Veis? Sueldo, acá está mezclado, sueldos brutos y otros conceptos remunerativos. Acá es donde Porque este tendría que estar arriba, porque esto se relaciona, el 3 se relaciona con el 1, con la actividad de control público. El 2 va por aparte. El 2 tendría que ser el 3, digamos. Pero no importa, ahí está. Entonces, sueldo bruto, percibidos, igual que ve que hace como para confundir, porque percibido no es pagado, porque estos son deducciones, son gastos que el contador le paga a sus empleados, pero ahí dice percibido y uno se asusta y pone grabado y no es deducible, ¿sí? Y nuevamente acá tenemos que poner que se deduce lo pagado, es mejor ser específico, en 2023, porque por ahí puede, todo es 2023, percibido en el periodo de 2022-2023, entonces uno pone así y ya está. Después viene del alquiler del departamento.
Y así, si ustedes van observando, viene de todos, hasta el final. O sea que por un lado puso los ingresos y por el lado puso lo que serían las deducciones, ¿sí? Bueno, el alquiler de departamento, vamos a respetar eso, que el alquiler de departamento que pusimos celeste, bien. Decía alquiler de inmueble, acá le ponen alquiler de departamento, bueno, pero es el mismo, ¿sí? Entonces dice alquiler de departamento, ¿hasta dónde llega? Hasta ahí. Bien. ¿Qué nos dice el inmueble? Veamos, dice alquiler de departamento, compra de pintura, 10.000, iba correctamente facturado. Bueno, gastos varios en el periodo, 180.000, compra monotributista, eso es para el IVA, a ustedes no le... Eso es impuestos 2. Gastos varios, 150.000, deducible los gastos de mantenimiento del inmueble, existe una opción para el contribuyente. Acá, esto es la respuesta, ¿no? Le saquemos el color. Recuerden que los gastos de mantenimiento del inmueble son deducibles, pero ahí hay una opción, que era el 5% de los gastos presuntos. Entonces acá dice deducible los gastos de mantenimiento del inmueble, porque acá me pone compro de pintura, eso sería, existe una opción para el contribuyente al destinar un inmueble a locación. Puedo decir gastos reales o gastos presuntos, 5% de la ganancia del periodo. Si se trata de inmuebles urbanos, recuerden. Y si opta por gastos presuntos, debe mantener la opción por 5 años. Entonces lo expliqué eso. Luis, y en el tema de los gastos presuntos, ese 5% también tiene que ser una persona que no lleve libros y que no tenga administradores. ¿A qué se refiere a que no tenga administradores? O sea que eso, bueno, eso nunca lo toman, pero sí, así dice la ley, que no tenga administradores se refiere a que vos seas el que lo alquile, no que tengas, por ejemplo, una inmobiliaria que se encargue de administrar Ah, tu inmueble. bien, bien, bárbaro. Bien. Entonces, la empresa unipersonal dice, lo que gastó la empresa unipersonal, dice compra, veamos acá, bueno, ya le pongo este que vi demasiado, perder mucho tiempo, o este era el LIDA, creo. A ver, pongamos así. Bien, dice, empresa unipersonal, compra de mercadería al responsable inscrito. Gasto de electricidad, gasto de combustible, impuesto y tasa. Como ven, todas estas son deducciones admitidas. Entonces acá, en ganancia, lo único que habría que poner es lo que dice acá, son deducibles. Vamos a poner así, son deducibles todas las compras y gastos, epa, y gastos, porque se relacionan con ganancia grabada, criterio de los devengados. Y ahí hacemos una salvedad con el inciso D, no el inciso C. En el inciso D, fíjense por qué, porque el inciso D acá nos habla de gasto de combustible. Y tanto la persona humana como la persona jurídica tienen un límite. Por eso dice acá, en el inciso D se debe tener en cuenta la limitación de 7.200 vigente para los gastos de mantenimiento del auto. ¿Se acuerdan que la amortización del auto podía ser 4.000 como máximo, si una persona jurídica, si una persona humana va a ser 4.000 multiplicado por el porcentaje de afectación? Y a su vez los gastos no pueden superar los 7.200. Por eso esa es la respuesta, está ahí. Y el último, los gastos de la SRL, que está bueno esto porque nos pone los gastos de la SRL y recuerden que ustedes están liquidando a una persona humana que es contador. Entonces cuando nos dice estos gastos de la SRL, que ponían varias cosas, ustedes tienen que acordarse, vamos a sacar este otro dato, que estos gastos son de la SRL, entonces acá ponemos, no es deducible por el socio, los deduce la sociedad, nada más. O sea que eso no lo deduce el socio, sino que lo va a deducir la sociedad. ¿Por qué? Porque son gastos relacionados con la sociedad. Entonces, a ver, vamos a rebobinar. Como ven, este es un ejercicio
que parece práctico, pero en realidad es teoría. Les vuelvo a leer el enunciado. El examen de selección en forma manuscrita, digitalizado y subido a la plataforma. Tiempo para resolver el examen. Desarrollar todo el aspecto tributario en relación con contribuyente, persona humana, inscrito en el impuesto a las ganancias. Al inicio de su actividad que le brinda los datos que se describirán en el punto C. En el punto C van a brindar los datos. ¿Sí? Deberá desarrollar explicando y justificando aspectos tales como el impuesto a las ganancias, cuándo correspondiera, gravabilidad, no gravabilidad de exención y momento de la perfección de la imputación. Entonces acá nos da las actividades que se dedica. C1. Es como, por ejemplo, acá está mal que él ponga, esto es del profesor, ingresos, porque acá tiene que poner actividades que desarrolla, y ahí tengo las actividades. Y acá tendría que decir ingresos, porque si no yo comienzo a contestar acá y acá no hay que contestar nada. Entonces honorario por presentación continua, y ahí nos da los honorarios, después nos da el sueldo bruto, todo lo que es ganancia está primero, el alquiler, los intereses, los ingresos de la empresa unipersonal y los ingresos provenientes de la SRL. Nos habla de los honorarios. Después ya nos habla de los gastos y egresos, y bueno, y uno le va poniendo ahí. Fíjense en que las respuestas son más cortitas que el enunciado. No hicimos ningún cálculo, porque el enunciado no requiere la realización de cálculo alguno. Entonces acá nosotros ponemos guardar y ya tenemos 2 exámenes. Yo ahora a ver, déjenme que le voy a mostrar antes que terminemos un pedacito. Ya lo dejo de compartir y ya les comparto el otro, ¿sí? Esperen un segundito. Ahí les muestro, ahí les comparto. Ahora les voy a mandar en un solo, fíjense en lo que dice acá, final presencial del 30 del 6 del 2023. Impuesto a las ganancias. Bien. Y ahí tenemos la pregunta 1, la pregunta 2, la 3, la 5, bueno, están todas acá. 6, no sé cuántas tiene, 7, 8, 9, 10 también. Bueno, este es de presencial del junio. Por ejemplo, este sí lo tenemos muy bajo poncho porque presencial ellos rinden y ahí nomás se lo recogen, no hay forma de tener enunciado. Pero acá lo tenemos, van a ver que también este ya está, nosotros ya vimos todo esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Este era el que les quería mostrar, ahí lo encontré, igual ya se lo voy a pasar. Por supuesto, ahora lo voy a poner con los otros que están resueltos. Ustedes van a ver que acá está este final esencial. Bien. Después acá tenemos el otro final. Acá está incluso el bien personal que está resuelto. Acá tenemos 7 del 7. Este es el que hicimos hoy. Que acá está, vamos a poner el que hicimos hoy. Era el que yo les quería mostrar cuando empezó. Después tenemos, me mandó, ya lo hicimos. O sea, el primero, el que ustedes, yo quiero que lo vean. Bueno, ahí tenemos los dos. Este final presencial, el primero que está acá, el que a mí me gustaría que ustedes lo vean, digamos, o lo lean un poco, y me pregunten o lo que quiera. Si alguna pregunta no la entiendo, algo, pero como que lo ven ustedes, yo les paso
extra, digamos, para que lo lean un poquito hasta para mañana y me digan, bueno, esto sí entiendo, esto no entiendo. El que quiera, por supuesto, el que no, bueno, no lo hace, no vale. Entonces, eso yo se lo voy a pasar ahora a este y ustedes lo tratan de resolver. Entonces ahí tendríamos 3. Y lo que vamos a hacer, ahí está, si se puede. Lo que vamos a hacer mañana, vamos a resolver el de que le di yo de Ale, es uno adaptado por mí de cómo tomaba en el 99. Y ahora era como una introducción para el que vamos a hacer nosotros mañana, que ya mañana vamos a ver el verdadero, digamos, es decir, vamos a ver el que tomó el año pasado a esta misma altura del año. Y de ahí vamos a seguir, bueno, estamos combinando, vieron Falco, Ale, porque los temas son los mismos, pero por ahí cuando se les presentan como el que hicimos hoy, y uno se marea, porque ahora ustedes si lo vuelven a ver, después que lo vimos juntos, van a decir, pero este era fácil porque me pedía lo básico, sí, pero la forma, el formato de presentación, por eso es que yo se lo dejé para que pasen varios días, como para que uno ya está entendiendo más sobre el impuesto a la ganancia, para recién poder verlo ya cerca del final que estamos viendo de impuesto. Y mañana tengo otro de presencial también resuelto para pasárselo hoy, bueno, y ahí ya vamos acercándonos al fin de bien de ganancia y ya tenemos que empezar con lo de bienes personales. Así que esa es la idea para mañana. Entonces yo ahora cortamos, yo le subo ahora, nomás antes que comience otra clase, le subo lo que vimos ahora y le subo también, o sea, va a ir un solo Word con el final de distancia, el final de Ale y ese final de presencial con las preguntas y respuestas para que ustedes le den una leída. Recuerden que ya se acerca la fecha despacito, pero se va acercando. Bien, así que bueno, nos vemos mañana. Que estén bien. Hasta mañana. Chao, Muchas profe. gracias. Chao, profe. Hasta mañana.